tiempo bien hermoso el poder alabar a nuestro Dios de esta manera. Y creo que ya casi no hay que predicar, porque mientras cantábamos todos estos signos, y yo le decía a Maylene, yo creo que Amado estaba vigilándonos, tenía un satélite en nuestra casa y sabía de lo que íbamos a hablar, el tema completo sobre Jesús y la gloria de Jesús. Quiero animarles, hermanos, a abrir sus Biblias en el Salmo 24. Vamos a estar exponiendo sobre esta porción de las Escrituras. Salmo número 24. Le he puesto por título Jesucristo, el Rey de Gloria. Y voy a leer solamente los primeros dos versos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Oremos. Padre, agradecemos por tu palabra. Y ahora te rogamos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y haga, Señor, que esta palabra nos mueva para que en todo tiempo y en todo momento nosotros podamos darte a ti solo la gloria. Úsanos y habla tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hace apenas 2 semanas el mundo presenció uno de los acontecimientos más pomposos que se pueden esperar en nuestros días. Los ojos de todas las cadenas televisivas y las expectativas de no pocos giraban en torno a quienes serían invitados a la coronación del rey Carlos III. Menos yo, porque yo sabía que a mí no me iban a invitar. Pero todos los que asistieron a la ceremonia debían apegarse al protocolo, la vestimenta, el orden, y todo debían estar perfectamente organizado. Pero en la ceremonia en sí, todo debía mostrar el imponente poder, riqueza deslumbrante y supremacía del rey. Cada elemento simboliza algo. La corona de la ceremonia, que se conoce como la corona de San Eduardo o corona de Eduardo el Confesor, es la joya más importante de la realeza británica, siendo la más antigua que ostenta esta monarquía. Esta corona solo puede ser usada una vez en la vida por el rey, en su coronación, el día de su coronación. El resto del tiempo usa la corona imperial que le resulta más llevadera, porque la famosa de Eduardo tiene una estructura de oro macizo de 22 quilates y 444 piedras preciosas y semipreciosas. Y eso hace que su peso sea de 2.23 kilos, algo así como 5 libras, lo que resulta ser insoportable de llevar. Bueno, y como esta baratela, todo lo demás, la carroza revestida de oro, el cetro, el trono, el anillo y cuantas cosas pudieron revestir de oro, así fue. Pero a la par de todo esto, como es de esperar, toda esa nebulosa de intrigas y conspiraciones no muy brillantes que acompañan a esta familia en su andar, con toda su opulencia y los gritos y cantos de larga vida al rey, no tiene ni por asomo comparación con este canto de David al verdadero rey. Este sí es el rey grande, este es el rey de gloria. Y el Salmo 22, 23 y 24, estos 3 salmos forman una bella e importante trilogía que ha recibido diversos títulos, siendo para mí los 2 más atractivos los siguientes. Los oficios, por ejemplo, el Salmo 22, vemos ahí al Salvador, el 23, el pastor, y el 24, el rey. O las figuras, en el Salmo 22 vemos la cruz, el cayado, y en el 23 el cayado, y en el 24 la corona. Y esto nos habla de este rey, nos habla de la obra del rey que merece toda gloria, como hemos estado cantando en esta mañana aquí en este lugar. Ahora los estudiosos han sugerido ocasiones diferentes en las que pudo haberse escrito este hermoso Salmo 24. Entre las más importantes se sugieren que una
fue compuesto y cantado cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén de casa de Obed-Edom. Y la segunda, el salmo también ha sido considerado como una expresión profética de la ascensión de Cristo después de su victoria sobre la muerte y el pecado y su soberanía sobre todas las cosas. Este es un salmo litúrgico porque es un canto de alabanza, es un poema hermoso, es sobre todo un salmo mesiánico, profético, porque enmarca el evento de su venida y su victoria, aludiendo a Cristo mismo como Rey de Reyes y Señor de señores. Aquí no podemos perder de vista que se habla todo el tiempo del gran Rey. Este salmo habla todo el tiempo del gran Rey. Por eso reconozcamos al Rey divino, que es el único digno de recibir toda la gloria. Reconozcamos al Rey divino, que es el único de recibir toda la gloria. ¿Qué razones nos brinda el Salmo 24 que nos llevan a afirmar que solo el Rey divino es digno de recibir toda gloria? Aquí hay tres ideas que muestran la gloria de Jesucristo como Rey. En primer lugar, el Rey de gloria es el Rey soberano. En segundo lugar, el Rey de gloria es un Rey santo. Y en tercer lugar, el Rey de gloria es un Rey victorioso. Son los tres puntos de nuestro sermón. Así que vamos al primer punto. El Rey de gloria es Rey soberano. Los primeros dos versos que leímos anteriormente dicen: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Este es un comienzo, pudiéramos decir, abrupto. Aquí vemos una declaración de pertenencia y salta a nuestra mente rápidamente una pregunta: ¿de quién es la tierra? ¿A quién pertenece? Y el salmista nos dice con toda claridad: es de Jehová. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Así que no debemos tener miedo de mencionar el nombre. Ese es el nombre de Dios que nos recuerda los pactos. Y Él ha jurado en su pacto y nos ha... Y Él ha jurado en su pacto y no hallando otro mayor para jurar, juró por sí mismo. Jehová nos recuerda que se trata de Dios y únicamente de Dios. Es en este pacto que nosotros no aportamos nada, solo que Él nos muestre el puro afecto de su voluntad. Es decir, nosotros en la salvación no aportamos nada, solo podemos esperar el puro afecto de su voluntad. Ahora, este Rey de gloria es un Rey soberano, es un Rey soberano, y estos versos que acabamos de leer nos hacen ver esa realidad, porque la soberanía de Dios es el ejercicio de su supremacía. Dios no tiene que pedirle permiso a sus criaturas y nadie puede frustrar el plan ni el propósito de Dios. Nadie puede detener los propósitos de Dios. Dios nunca tiene que pedirle permiso a las personas. Él es un Rey soberano. Y estos dos primeros versos nos los muestran. Él es soberano y Él es el dueño de toda la creación. Pudiéramos preguntarnos hasta dónde llegan los límites de Dios. Dios no tiene límites. No, su reino no tiene ningún límite. ¿Cuál es la extensión de su reinado? Isaías nos dice lo dilatado de su imperio y su reino. Dice, no tienen fin. ¿Entiendes eso? No tienen fin. No tiene fronteras geográficas el reino de Dios. Ni tiene tampoco tiempo determinado, es por la eternidad. Los reinos humanos tienen límites de fronteras. Reinan en X cantidad de espacio, de territorio. Eso pasa con los reyes humanos. Y tienen límite de tiempo porque cuando se le acaba la vida se acabó su reinado. Tiene que venir otro reinado. Pero este rey del que se nos habla aquí en este salmo es rey por la eternidad. Es Rey por siempre. Y por eso este Rey merece
toda la gloria y toda la honra. Dice que todo es suyo. Dice David, de Jehová es la tierra y su plenitud. Es de Jehová. David, bajo la inspiración divina, usa un juego de palabras que significan cosas parecidas, pero que son diferentes a la vez. Tierra y mundo, plenitud y lo que en ellas hay. Tierra es un término hebreo que se refiere a tierra o país, como cuando hablas de tu tierra con ese sentido de pertenencia. Esa es la idea que hay detrás de este término. Para Israel la tierra era mucho más que una posesión. Ellos tenían un profundo sentido de pertenencia, una identidad y apego por la tierra y por su cultura que les nublaba la vista como para ver más allá. Como suele pasarnos a todos, que creemos que algo es tan nuestro al punto de olvidar de quién vino, o que no es tan nuestro como creemos. Hablamos de nuestra tierra, de nuestra casa, de nuestras cosas, de nuestra familia, como si fuéramos dueños de todo eso, y no somos dueños de nada, ni de nosotros mismos. Dice este salmo que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Nos creemos dueños de nosotros mismos, pero no lo somos. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que tú y yo le pertenecemos a Dios. Seas tú un creyente o no seas creyente, tú le perteneces a Dios. Habla de su plenitud. La palabra hebrea melo, que significa lleno, lo que la llena, porque es referente a la tierra, lo que abunda en ella, o lo que la tierra tiene que la llena. Dice, es una referencia a lo que abunda. Es como un juego entrecruzado. Mi tierra, mi país, mi pequeño espacio está henchido y lleno de lo que desconozco, pero eso es de la propiedad de Dios. Todo es de la propiedad de Dios, independientemente de que nosotros no lo conozcamos. Por otro lado, el mundo, otro término que aparece, que es una expresión más general usando la palabra Tebel, todos los habitantes, la tierra como un todo. En cambio la combina con la palabra Yashat, que se traduce aquí como los que en él habitan, refiriéndose a los moradores, los que se asientan, los que se han acomodado, los que creen que pertenecen a esta inmensidad de mundo donde nos ha puesto Dios, y también lo han considerado como su casa. Así que si tu mirada corta se enfoca en esta tierra, tu país, tu casa, tu propiedad, o que miras al mundo como un fin en sí mismo, mira, déjame decirte en palabras de David que la cosa no es aquí. Si tú estás enfocado en esas cosas, en el mundo y en estas cosas de las que nosotros somos parte, David nos dice que no es aquí la cosa. Independientemente de que otros puedan decir que sí, no es aquí. Que esto no es tuyo, todo esto es de Dios, le pertenece, es de su propiedad. No solo la casa grande o la pequeña, sino los que la viven. Y la llenan desde el hombre hasta la hormiga, desde el calamar gigante hasta el microorganismo. Todo es de Dios. Él es el dueño. Por medio de este paralelismo sinónimo, Dios nos está diciendo que la tierra le pertenece y todo lo que en ella hay. Hermanos, nosotros necesitamos tener eso claro en nuestras mentes. Debemos salir de aquí con esa convicción. Todo es de Dios. Inclusive yo soy de Dios. El verso 2 también nos habla de dos términos importantes. Uno de ellos es fundó, que es yasá, que significa cimentar, establecer, asentar. Él no creó sobre la base de otro, Él creó de la nada. Él dijo y fue hecho. Dios no necesita de otras cosas. Dios es independiente en todas las cosas. Dios es absoluto en todo lo que hace. Para crear Él no necesita de nada ni de nadie.
Y eso en teología se conoce como la seidad de Dios. Dios es completamente independiente. A veces hay personas que hablan como que necesitamos, como que Dios nos necesita a nosotros. Dios no nos necesita para nada. Para nada. El término afirmó escum significa confirmar, mantener derecho, aludiendo a la protección y el cuidado permanente de Dios sobre su creación. Es decir, que Dios no solo ha creado, sino que Él sostiene su creación, Él mantiene su creación, Él cuida su creación, Él la sustenta. Así que ambas expresiones nos ponen en perspectiva la obra soberana de Dios como creador y sustentador, y son parte de una referencia a Job, capítulo 38, 4 y 11. Ahí en Job es este famoso pasaje donde Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra, cuando yo hacía todas estas cosas? ¿Dónde estabas tú, Job? Léanlo después en su hogar. Pero ahí en este pasaje de Job, Dios dice que le ha puesto límite a las aguas, que le ha puesto límites al mar, que le ha puesto límites al río, que le ha puesto puertas y cerrojos, de tal manera que ellos no pueden salirse del lugar en que Dios le puso. Así que el mar y los ríos son expresiones recurrentes para ilustrar el poder y orden de Dios, la acción de Dios, de igual manera el sustento y cuidado permanente de su creación. Y así las usa en su diálogo Dios hablando con Job. Siendo Dios soberano, creador y sustentador del universo, Satanás se presentó ante Jesús con una oferta sorprendente que todos nosotros conocemos ahí en Mateo capítulo 4, versos del 8 al 11. No lo vamos a leer. Pero Satanás le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Todo esto te daré, si postrado me adoraré. ¡Qué falsedad! ¡Qué falsedad! ¡Qué promesa más falsa! Era una usurpación, porque todo pertenece a Dios. Y se ha puesto usted a pensar cómo sería el rostro de Jesús cuando Satanás le estaba ofreciendo lo que es de Él. Yo en estos días he estado tratando de pensar en eso. ¿Cómo sería el rostro de Jesús cuando Satanás le está ofreciendo a Él lo que es de su propiedad? ¿Qué clase de atrevimiento? Satanás ni es dueño de los reinos del mundo, ni es el dueño del mundo, ni es el dueño de nada. Aún el mismo Satanás, como dijo el hermano Hugo hace algunos domingos, es el Satanás de Dios. Ese Satanás de Dios no tiene autonomía, no es soberano. No es soberano. Solo quería adoración que le pertenece al Rey del universo. Eso era lo que buscaba Satanás. Y en eso los seres humanos nos parecemos a Satanás. Queremos la gloria que solo le pertenece a Dios. Hermanos, nosotros necesitamos estar claro que solo nuestro Dios merece ser adorado. La gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios. Y este salmo nos recuerda esto con claridad. A veces cantamos y estos cánticos son conocidos y nos gustan. Todos estos cánticos que hemos cantado hoy son de mis preferidos. Pero más que cantar, nosotros necesitamos vivir esas verdades, de darle la gloria a Dios en todas las cosas. Y cuando digo en todas las cosas, estoy pensando en los pequeños actos de nuestras vidas. Porque a veces podemos dar gloria a Dios con nuestras palabras cuando cantamos, pero a la hora de tomar decisiones en nuestros hogares, no pensamos tanto en buscar la gloria de Dios en lo que estamos decidiendo. Y ahí debemos pensar, ¿esto realmente glorifica a Dios? Es ahí donde debemos pensar en lo que cantamos y en lo que la palabra dice y procurar la gloria de Dios. Pero digo más, a los jóvenes que se creen dueños del mundo, del suyo y del de los otros, y los que no son tan jóvenes que igual se creen que son los dueños de algo. Miren bien que este mundo no es tan suyo como creen. Este mundo es de Dios.
Como vemos con tanta frecuencia, también que los muchachos llegan y le dicen a sus padres: no voy más contigo al culto porque este es tu Dios a quien tú adoras, pero no es mi Dios. Yo no creo en Él ni estoy preocupado por adorarle. A veces los hijos nos dicen eso. Así nos dicen. Qué pena me da decirle que la única diferencia con tu padre es que Él le adora y le obedece, y tú en cambio eres rebelde y desobediente. Esa es la única diferencia que hay. Pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios y sigue siendo tu Dios, aunque tú no lo creas, porque tú vives en su mundo, comes lo que Él hizo, respiras el aire que le pertenece, bebes el agua que Él creó, y es más, vive la vida que Él te dio. Ese es Dios. Es una gran equivocación pensar que nosotros somos nuestros propios dueños. El dueño es Dios. Y cuando nuestros hijos se proyectan así, están completamente equivocados. Miren, Satanás es el engañador, padre de mentira. Y si trató de engañar a Jesús, también tratará de engañar a los verdaderos creyentes. Para no ser engañado con falsas aspiraciones o posesiones, debes recordar que de Jehová es la tierra y su plenitud. Si Dios es tu creador, Él sabe lo que realmente te conviene. Escúchalo a Él. Escúchalo a Él. Todos los cristianos tienen que estar conscientes de que Dios es su dueño. Y les voy a decir, Dios, como hemos dicho, es el dueño de todo. Dios es el dueño de los que no son creyentes. Pero en el caso de los creyentes, Dios es nuestro dueño por partida triple. Él es nuestro dueño porque Él nos creó. Él es nuestro dueño porque Él nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuéramos sus hijos. Pero Él es nuestro dueño porque Él es nuestro redentor, es nuestro salvador. Él nos compró por un precio la sangre de su Hijo. Entonces nosotros le pertenecemos a Dios por partida triple. No debe haber duda en eso. Ahora, como cantábamos ahorita, y he estado pensando toda esta semana en este himno, pregunto, ¿es realmente Jesús tu Rey soberano? ¿Es realmente Jesús tu Rey soberano? ¿Es tu gozo cantar su loor? ¿Te gozas tú en darle la gloria verdaderamente a Dios? Es algo que debemos meditar. Y aquí también el hermano Amado fue muy preciso. Cogió un texto que teníamos para leer, pero lo volvemos a leer. Dice Romanos capítulo 11, verso 33 en adelante: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Toda la gloria es para Él. ¿De quién? De Él. ¿Por quién? Por Él. ¿Y para quién? Para Él. Nuestro segundo punto, el Rey de Gloria y su santidad. Versos 3 al 6, dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Así que el Rey de Gloria y su santidad. Preguntamos, ¿cómo puede un Dios justo y santo permitir que pecadores lleguen a su presencia? ¿Cómo puede ser esto? ¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará allí en su lugar santo? ¿Quién? Nadie. Esa es la respuesta. Nadie, porque ningún hombre puede verle y vivir. Ningún hombre puede verle y vivir. Esta es una pregunta en singular. Es tan excluyente como su respuesta. Ambas preguntas se refieren a uno solo que puede cumplir las demandas reiterativas del monte de Jehová y el lugar santo. Pensamos en Moisés en el Sinaí. Y esto lo que nos recuerda es lo terrible de la presencia de Jehová y las drásticas exigencias de la ley de Dios. Léase Éxodo 19 y Éxodo 20. Y ahí usted va a ver cuando Dios le dio la ley al pueblo. Y cómo Dios se manifestó como una llama de fuego, con columnas de humo, con un estruendo que no se podía resistir. Porque Dios es un Dios grande, es un Dios santo. Dios se lo dijo, nadie puede subir al monte. Tienen que estar abajo. Si alguien pasa, morirá. Sea animal o sea persona. Solo Moisés pudo subir porque Dios se lo permitió. Y el pueblo dice que tenía gran temor. Tenía gran temor y le dijeron a Moisés, habla tú con Dios. Habla tú con Dios. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Y ahí en el libro de Isaías capítulo 6 se nos habla acerca de la santidad de Dios. Y aquellos querubines decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Nuestro Dios es santo, es un Dios glorioso, majestuoso. Ahora, ¿por qué los hombres no pueden subir al monte santo? ¿Por qué razón? Dice el apóstol Pablo respondiendo a esta pregunta en Romanos 3, 10 y 11. Solo voy a leer una parte. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero la Biblia nos dice que hay alguien que nació con todas estas características de que se nos hablan aquí y nunca las perdió, aun estando rodeado de pecado y siendo tentado, se mantuvo fiel y obediente a la palabra de Dios. Solo Él ha subido al lugar santo. Su nombre es Jesucristo. Por tanto, este salmo se está refiriendo a Jesucristo. Solo Jesucristo ha subido a ese lugar santo. La Biblia de la Reforma, en su introducción a este salmo, dice lo siguiente: solo Jesús está calificado para ascender al cielo. Solo Él está calificado para ascender al cielo. Y en Apocalipsis 5, 1 al 14, es un pasaje hermoso. No lo puedo leer por cuestión de tiempo, pero le animo a que usted lo lea en su casa. Dice allí el verso 2, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Dice que no había nadie. Y uno de los ancianos entonces dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hay uno que solo es digno. Y ese es el rey del que habla este salmo. Ese que es digno es el Señor Jesucristo. No hay más, únicamente el Señor Jesucristo es digno. Spurgeon dice lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo pudo subir al monte del Señor porque sus manos estaban limpias y su corazón era puro. Y si por la fe en Él somos conformados a su imagen, también entonces nosotros estaremos allí. Pero la única forma de nosotros llegar allí es únicamente a través de Jesucristo. Es únicamente a través de Jesucristo. El hermano César en la mañana hablaba de estas cosas. Necesitamos a alguien, un intermediario, un mediador. Y ese mediador es el Señor Jesucristo. Así que se trata solo de Cristo, porque Él es el único que ha subido al monte de Jehová y está en su lugar santo. Él solamente
Ahora, ¿quién ha recibido la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación? Únicamente Cristo, porque solo en Cristo pueden converger la piedad y la rectitud, la santidad y la devoción, la bendición y la justicia. Él es perfecto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22, los describe, dice, aquel que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aquel que cuando le maldecían, no respondía con maldición. No respondía con maldición. No había en él pecado, dice ahí claramente Pedro. No había engaño en su boca. Era verdaderamente santo. Por eso Él es el único que puede también llevarnos a nosotros hasta la presencia de Dios. Así que, ¿quién es el único que tiene todas estas características que hablan los versos del 3 al 6? Jesucristo hombre. Él es el único que como representante de la raza humana ha podido hacerlo por sus méritos. Así que Él es limpio de manos, puro de corazón, no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Así que por su obediencia perfecta está sentado a la diestra de Dios y sobre Él y solo Él puede ser tu representante o mediador. No hay otro. No puede haber otro representante. Si tú quieres ir a la presencia de Dios, si tú quieres estar en ese monte santo, si tú quieres tener la salvación, usted tiene que ir por medio de Cristo. Usted necesita creer en Jesucristo porque Él es el mediador. Él es el representante. Si tú quieres otro representante, entonces tendrá que ser el Adán caído. Y si es el Adán caído, tú vas rumbo a la condenación. Tú estás en este mundo sin esperanza. Tú estás perdido. Por eso tú necesitas un mediador. Dice la Biblia ahí, solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y solo por medio de Él nosotros podemos acceder a este lugar santo. Solamente a expensas de la gracia de Cristo podremos estar en la presencia de Dios. Únicamente a expensas de la gracia de Cristo se puede llegar a este lugar. Y el verso 6 nos enseña que parece que sí hay personas que llegan a este lugar. Dice el verso 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahí están incluidos los creyentes. Hay un paréntesis ahí. Están incluidos los creyentes. ¿Quiénes son estos que lo logran? ¿Quiénes son estos? Estos que buscan el rostro de Dios son los que han recibido la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Un análisis superficial pudiera llevarnos a pensar que los adoradores por su buen carácter reúnen las cualidades para estar en la presencia de Dios, pero realmente no es así. No es así. Su carácter es el resultado del obrar de Dios en su vida. Es el resultado de una fe auténtica en Dios. Es el resultado, según el Nuevo Testamento, del nuevo nacimiento. Y por consiguiente, una muestra irrefutable de la vida de Cristo en el creyente. Si nosotros podemos estar allí, es por Él. Es únicamente a expensa de su gracia. Dice la Biblia en Juan 3:3, una conversación de Jesús con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que para llegar a este lugar santo, a este monte santo, para llegar a la presencia de Dios, nosotros necesitamos nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, tú necesitas nacer de nuevo. No hay otra forma. Y eso puede ser posible únicamente por el obrar de Dios en el corazón del hombre a través de su Espíritu y por medio de su Evangelio. Dice Romanos 1:16 que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Dios obra por medio de su Evangelio. Y ahí en Tito, capítulo 3, es un pasaje hermoso. No quería leerlo, pero
quiero decir algo de este pasaje. Dice lo siguiente, 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así que estamos a expensas de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Si queremos llegar allí, ese es el único camino. Solo en virtud de la obediencia de Cristo y de su justicia imputada, podemos subir a este monte santo. No hay otra forma. A veces los hombres nos creemos justos en nosotros mismos, pero no lo somos. No lo somos. Necesitamos una justicia mayor, y esa justicia es la de Cristo, que nos es imputada cuando creemos en Él, cuando creemos verdaderamente en Él. Nos es imputada su justicia y su obediencia. Y eso es lo que nos permite llegar a su presencia. ¿Puede algún hombre estar en la presencia de Dios? Únicamente esto es posible si Dios te ha concedido la bendición de su justicia, porque es Dios, el Dios de Jacob, el que transforma al engañador y usurpador en príncipe. Fíjese que ahí el Salmo dice, el verso 6 al final, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dios fue el que cambió a Jacob. Le cambió el nombre por Israel. Y esto nos recuerda que hubo un cambio de corazón y de vida. Dios es el que ha cambiado a los creyentes que estamos aquí también. Y si tú no eres creyente, Dios es el que te puede también cambiar a ti. Ahora aquí aparece la palabra Selah al final del verso 6. Probablemente quiere decir hacer una pausa para meditar o reflexionar en lo que estamos escuchando. Y esta es la esencia de nuestra fe. Si hay algo para pensar y meditar y detenernos es en esto. Es algo sumamente importante. Él es el único que armoniza de manera perfecta este versículo entre obras y afecto, entre justicia y santidad. Por eso 1 Corintios 1:20 al 31 dice, mas por Él, por Cristo, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Toda la gloria es para el Señor, porque Él es el que hace la obra. Él es el que nos salva, es el que nos perdona. Él es el que murió en nuestro lugar. Toda la gloria tiene que ser únicamente para el Señor. Y Dios es el que se va a encargar también de hacer que nosotros podamos honrarle. Dios va a poner en nosotros ese sentir de querer vivir para Él. Miren lo que dice el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dios obra por su gracia. Por eso es que nosotros creemos que los creyentes crecen, que los creyentes maduran, que los creyentes Dios los va transformando. Dios no quiere que tú seas un niño en Cristo. Dios, por medio de su Espíritu, te lleva a crecer. Te lleva a madurar en la fe. Te lleva a anhelar una vida santa, a anhelar una vida que honre verdaderamente a Dios. Y si eso no está pasando, mira, mi hermano, tú necesitas examinarte. Tú necesitas ver qué está pasando. Incluso tú necesitas ver si realmente tú has creído. Así que ya vimos de quién es toda la gloria, de Él. Luego respondimos la pregunta, ¿por quién? Por Él. Ahora nos preguntamos, ¿para quién es esta gloria? Y usando la fórmula de Pablo, respondemos sin duda, para Él. Para Él. Así que nuestro tercer punto, el Rey de Gloria y su victoria.
Dice, alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Selah. Así que lo primero que vemos aquí es el recibimiento del gran Rey. El recibimiento del gran Rey. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Figurativamente alude a las puertas de la ciudad de Jerusalén. La antigua ciudad que ha sido destruida y reconstruida no pocas veces. Fue tomada por David y reconstruida por Nehemías, quien la describe con 12 puertas y 34 torres de vigilancia. Cada puerta con su nombre y su función. Pudiéramos hablar de la puerta de los caballos, de la puerta del muladar, de la puerta de las aguas, de la puerta de la fuente, de la puerta dorada. 12 puertas, todas importantes y todas con su función. Pero la más llamativa en la actualidad es la puerta dorada, que debe su nombre al sol saliente, pues da al oriente frente al monte de los olivos y con acceso directo al templo. Muy probablemente la puerta que usó Jesús en su entrada triunfal. En la actualidad esta puerta permanece tapiada desde que Suleimán el Magnífico ordenó cerrarla. Esta puerta dorada también se conoció como la puerta real. Lo cierto es que esta ciudad y estas puertas son insuficientes para un rey tan grande. Son insuficientes para un rey tan grande, por lo que aquí se reconocen las puertas eternas como eterna es la ciudad del gran rey. Así que esto nada más nos muestra una sombra de lo que va a ser el lugar celestial donde nosotros vamos a estar con el Señor. Y nos habla de este gran Rey glorioso, majestuoso, que hemos estado hablando, que merece toda nuestra adoración. El verso 7 dice, Él es el Rey de la Gloria. Hay algunas diferencias entre la Reina Valera y la versión de las Américas. Ahora, la versión de las Américas traduce 4 veces esta expresión de la misma manera. Él es el Rey de la Gloria. Y esto implica que Él no es un rey que tiene gloria. Él no es un rey que tiene gloria, sino que Él es el Rey, dueño y Señor de la gloria. No es que tiene gloria. Él es el dueño. Él es el Señor de la gloria. Si cuando Dios envió a su Hijo al mundo, dijo, adórenle todos los ángeles. Mucho más ahora que ha luchado y ha vencido sobre el pecado y sobre las huestes del mal. Ahora estamos llamados a adorarle y adorarle y adorarle. Y hacerlo con sinceridad y de corazón. Filipenses 2 dice que toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es el Señor de la gloria. Él es el Dios nuestro y a Él solamente nosotros debemos adorar, reconociendo a este Rey victorioso. Así que el retorno del Rey de Gloria se refiere a que este Rey fue a la batalla, dice el texto, y ha regresado victorioso, descrito como Jehová fuerte y poderoso. Reina Valera dice valiente. Jehová poderoso en batalla, lo repite nuevamente, Jehová de los ejércitos. Preguntamos, ¿quién es este Rey de la Gloria? Y esta es una pregunta llena de significado y digna de ser meditada por toda la eternidad. Por toda la eternidad. ¿Quién es como persona? ¿Quién es como persona este Rey? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su carácter, oficio y misión? ¿Cuál es su linaje? ¿Cuál es su rango y raza? Estamos llamados a meditar más en este Rey para conocerle mejor. La respuesta es Jehová, fuerte y poderoso. Jehová, poderoso en batalla. Jehová,
de los ejércitos. Conocemos el poder de Jesús por la batalla que Él peleó, las victorias que ganó sobre el pecado, la muerte y el infierno. Y aplaudimos al ver que lleva cautiva la cautividad y majestad de su fuerza, en la majestad de su fuerza. Él ha llevado cautivo el pecado. Él nos ha liberado a nosotros. Este es un rey glorioso, digno de ser únicamente adorado, como dice 1 Timoteo 3, 16 y 17. A Él, al Dios invisible, a Él, sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Toda la gloria es para el Rey divino y necesitamos reconocer eso. Necesitamos reconocer eso. Ahora, en virtud de eso, agradezcamos. Agradezcamos porque, habiendo sido yo blasfemo, rebelde y enemigo de Dios, he recibido su misericordia y gracia abundante, porque Cristo ha venido a salvar pecadores y dentro de ellos a mí. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos. Amén. Vivamos, agradezcamos, pero vivamos con alegría, ya que no fui invitado a la coronación de Carlos III, pero he sido convocado a las bodas del Cordero. Mira cómo lo dice Juan en Apocalipsis: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y también proclamemos. Agradezcamos, vivamos y proclamemos: bienaventurados los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Bienaventurados, dichosos, muy felices aquellos que están invitados a esta boda. Usted es privilegiado si está invitado a esa boda. Si usted ha creído en Cristo, usted sabe que está garantizado que estará ahí con el Señor. Pero si usted no ha creído en Cristo, le animamos a meditar, a pensar en esto, a mirar a Cristo, porque Él es el Salvador. No hay otro Salvador. Y el Señor Jesucristo llama a creer en Él. Así que debes pensar en eso. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos que tú seas, Señor, el que obra en todos nuestros corazones. Y que nos lleve, Señor, a honrarte como solo tú lo mereces. Que nos lleve, Señor, a darte a ti únicamente la gloria. Aún en las pequeñas decisiones de nuestras vidas, permite que antes de tomarlas nosotros podamos pensar en darte la gloria. Padre, te damos glorias por tu obra preciosa ahí en la cruz, que es la que nos permite estar en tu presencia, Señor, que es la que nos permite heredar salvación. Gracias por el mediador, porque únicamente por Él es que nosotros podemos estar allí. Por eso te alabamos. Y Señor, reconocemos tu victoria sobre las huestes del mal. Reconocemos tu victoria sobre el pecado. Reconocemos tu victoria, Señor, en todos los ámbitos. Y por eso te alabamos, te honramos y te damos toda la gloria. Perdónanos cuando fallamos en algo, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, ahora seguidamente vamos a tener dos bautizos, así que le animamos a permanecer sentados.